licenciada en Economía por el ITAM. La maestra de la Garza ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública de México. Desde 2009 se desempeña como directora general adjunta de evaluación en el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, CONEVAL. En CONEVAL ha coordinado la elaboración de más de 2.000 evaluaciones de políticas y de programas públicos de desarrollo social. Destaca la elaboración y coordinación de los programas anuales de evaluación de 2009 a 2018 y la coordinación de los informes de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2011, 2012, 2014, 2016 y 2018. A través de la promoción del uso de las evaluaciones, su trabajo en el CONEVAL ha contribuido a la mejora de la política de desarrollo social y a la transparencia y rendición de cuentas, así como al desarrollo y fortalecimiento de una cultura de evaluación en el gobierno federal. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Pues hola a todos, yo creo que se los voy a pasar eventualmente el micrófono porque sé que también en línea nos están siguiendo. Hola. Muchas gracias por asistir a pesar de los diferentes cambios que tuvimos de manera logística. Pues ya presentaba un poco de mí y básicamente lo que está sentando es que ya llevo mucho en este negocio que tengo mucha edad. Pero me gustaría saber de ustedes qué hacen, por qué les interesó este tipo de diplomado y cuál es la expectativa específica de esta clase. Entonces, si se lo puede pasar, lo agradeceré. Hola, yo soy Alejandra Bolde, yo vengo de la GIZ, de la Cooperación Alemana. Y a mí en lo personal el tema de evaluación siempre me ha interesado mucho, porque ya llevo varios años trabajando para la cooperación internacional y como que siempre ha sido una interrogativa en mí, ¿no? O sea, ¿qué tanto impacto estamos teniendo realmente y cómo podríamos mejorarlo? Entonces, eso es lo que yo espero sacar de este curso. Perfecto. ¿Y de la clase en especial, tienes alguna expectativa de la evaluación de diseño? No, aprender. Vale. Hola, yo soy Camila Barragán y también trabajo en la cooperación alemana. Y también, bueno, la razón por la que me interesó, en general la evaluación ya me parece interesante, pero además estamos como un poco en el momento en el proyecto en el que trabajo como trabajar con Semarnat para implementar un programa en particular. Y siento que es un buen momento para decir, bueno, para pensar cómo se va a evaluar y entonces qué tenemos que estar seguros de que midamos si es posible. Y esta clase en particular me interesa porque o sea, no ha sido hasta ahora que empecé el diplomado que comprendí como el valor de la evaluación de diseño, como que antes la veía y decía, qué raro, como para qué sirve. Y ahorita ya me parece súper útil y súper interesante pues ver cómo se hace. Vale. Gracias. Yo soy Rafael Rivera, me encuentro estudiando Economía y Finanzas en México de Monterrey, en Santa Fe, y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La razón por la que me encuentro en este diplomado, bueno, estoy colaborando con el proyecto de CLEAR y en el CIDE, y la expectativa que tengo de la evaluación y diseño de indicadores, bueno, una de las cosas que quiero hacer en el futuro es colaborar precisamente con el Banco Mundial en análisis financiero. Entonces, todo lo relativo a diseño de indicadores es algo que es de suma importancia para hacer este trabajo. Entonces, a la larga tendrá un beneficio increíble para todos nosotros y en mis proyectos personales creo que tiene un impacto inigualable. Pues Javi, preséntate al menos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Medina y yo trabajo con la maestra Tania Garza en Coneval y pues aquí estaremos acompañándoles en esta clase. Yo soy Lucía Vázquez, trabajo en una organización no gubernamental, Population Council. Hacemos, digamos, trabajo en salud pública y en particular yo me dedico como a los temas de salud sexual y reproductiva y género. Digamos, hacemos implementación y evaluación, diseño, implementación y evaluación de nuestros programas, digamos, y proyectos. Entonces, en general, todo me interesa o todo me será útil. Y en particular, bueno, estamos diseñando o hemos diseñado, pero creo que tendremos que empezar una etapa de mayor de revisión de un proyecto en particular de prevención de violencia de género con niños y niñas y espero que esto me ayude en particular esta clase a ello. Vale.
Hola, yo soy Sofía Viguri, trabajo como consultora independiente, ahorita principalmente para el BID, en temas de cambio climático y fortalecimiento institucional. Entonces, justo yo creo que evaluación de diseño es de las cosas que más me interesan. Quizás, más allá como de lo típico, me interesaría mucho saber cómo incorporar el aprendizaje ganado, ¿no? Acumulado, de nuevo, o sea, como cerrar ese ciclo. Y otra cosa también es si hay una buena estrategia en este punto de diseño, bueno, seguro que sí es muy importante para atraer como a diferentes actores, ¿no? O sea, que muchas veces es el gran reto, que cada quien jala como para a su área, entonces, como incluso pues haciendo énfasis en estas evaluaciones de diseño, en la importancia de esas sinergias, pues se puede seguir mejorando, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es José Luis García Soto. Estoy trabajando en la Cámara de Diputados, un área que evalúa el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. Ese es el motivo por el cual estamos aquí. Estamos en un proceso de análisis de los indicadores y los procesos de evaluación y este curso, este diplomado, en especial esa materia y las que vienen de evaluación, esperamos que nos sea de utilidad para hacer una mejora en la evaluación que estamos haciendo. ¿Cómo se llama el área que evalúa la Unidad de Evaluación y Control. Es de la Comisión de Vigilancia de la Cámara. Mi nombre es Horacio González, soy compañero de José Luis. Y pues nada más añadir que la complejidad un poco de nuestra área es que la parte más difícil que quiere medir es el efecto, la consecuencia de una fiscalización que está por ley y no está por otro argumento más que mandato. Entonces es un poco complicado a veces saber si el indicador es bueno, si la evaluación es buena, cómo evaluar. Entonces esperemos que nos ayude a dar un mejor análisis o mejores herramientas para mejorar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Arbizu y actualmente estoy trabajando en CONACYT y en la Universidad Autónoma de Chapingo generando proyectos de investigación en el sector agropecuario. Entonces, ese es mi interés. Precisamente nosotros estamos generando información, diagnósticos en ese sector y nos gustaría materializarlas en políticas públicas e indicadores. Nombre, ¿por qué estás haciendo este curso? ¿Cuál es tu interés? ¿Y cuál es tu expectativa de la clase? Ok, mi nombre es Alejandra Herrera. Yo estoy tomando este curso. Desafortunadamente no puedo tomar todo el diplomado por falta de tiempo. Yo trabajo aquí en la Universidad Iberoamericana. Okay. Trabajo temas relacionados con transferencia de tecnología, gestión de tecnología e innovación. Y en mi equipo de trabajo de investigación, queremos enfocar o diseñar un proyecto de investigación justamente sobre la evaluación de política científica y tecnológica. Entonces, la razón por la que estoy en este curso es tratar de identificar en dónde podríamos tener mayor pertinencia dentro del proceso de evaluación. Hola, pues soy Paulina Robles, yo estudié Relaciones Internacionales, tengo una maestría en Análisis Político y ahorita estoy trabajando en una agencia de análisis de mercado y opinión pública que se llama De la Riva Group. Yo estoy en la parte de opinión pública y pues me metí aquí para explorar, primero para mí para explorar un poco esta parte de evaluación de políticas públicas y también porque a nosotros nos llegan muchas licitaciones de tipo de evaluación también de políticas, entonces también para saber más o menos qué podemos ofrecer, cómo se puede presentar de nuestra parte. Perfecto. Hola, mi nombre es Ismael Espinosa, del Colegio de Posgraduados. Estoy estudiando la maestría en Desarrollo Rural y quiero aprender sobre la evaluación y diseño de las políticas públicas. ¿Tienes alguna expectativa de esta clase? Aprender. Ok, igual. Perfecto. Personas en línea. ¿Podemos contactar a las personas en línea por si quieren presentarse?
Gracias. Son muy callados. Sí, se nota. ¿No? Perfecto. Ya al rato que se incorpore. Bueno, a ver. Nada más cuestiones logísticas. ¿A qué hora hacen su break? 7:30. ¿Como la mitad? Vale, 7:30. Bueno, pues a ver, empecemos. Obviamente, déjenme darles un panorama porque creo que ahorita que me han contado dónde vienen, cuáles son sus expectativas, quiero poner como contexto una parte muy importante que seguramente lo han visto en otras clases, pero que especialmente para la evaluación del diseño, el tema es, ¿para qué evaluar? ¿Por qué quiero evaluar? Partamos de algo, de dos principios básicos. Ni siquiera son principios, son hechos. La primera es que a nadie nos gusta ser evaluado. A nadie. Y yo lo subrayo. Y llevo dedicándome a esto 15 años de manera específica y a nadie le gusta ser evaluado. Y la segunda es que la evaluación, sobre todo en materia de políticas públicas, que las pueda hacer el gobierno, que las pueda hacer organizaciones de la sociedad civil, están hechas para incidir. ¿Ok? La evaluación en general puede generar conocimiento, pero cuando tú haces evaluación en materia de políticas públicas, tiene que incidir. Y esa parte, aunque parezca algo trivial, es lo que dirige absolutamente todo. Es decir, cómo desarrollas tu evaluación, cuál va a ser tu estrategia de desarrollo, de entrada con los evaluados, de recolección de información, de plazo para el desarrollo de la evaluación, que si queremos incidir, obviamente tengo que ver cuándo es el momento más propicio para que se utilice. Lo que sí es cierto es que al día de hoy yo sigo creyendo, y puede parecer ingenua, que no hay responsables o implementadores de política pública que no quieran retomar tus recomendaciones si le encuentran sentido o van a hacer su trabajo más fácil. Lo que pasa es que generalmente las recomendaciones que hacemos ni son factibles, ni son interesantes, ni son posibles, y muchas veces están fuera de la realidad. Pues la gente, pues obviamente dice, ¿qué hago eso? O también hay otras ocasiones que las recomendaciones dicen, yo ya lo hago. ¿No? Entonces, todo tiene que guiar el tema de incidencia. Y lo digo porque al final cuando hacemos evaluaciones de cualquier tipo, pero especialmente las evaluaciones de diseño, el tema de pensar a quién va dirigido tu evaluación, cuándo lo va a usar y para qué lo va a usar es la clave. ¿Ok? Entonces, pensemos. Ahorita de lo que ustedes me están diciendo, imagínense que van a iniciar una evaluación de diseño con los actores con los que interactúan. ¿Quiénes podrían ser? ¿A quién sería el evaluado en una evaluación de diseño? ¿Estudiantes? Tú les harías una evaluación de diseño a estudiantes. Piensa más bien en políticas públicas, o sea, piensa más en un ente. ¿Quién sería tu sujeto de evaluación? Tu sujeto de evaluación. En lo que haces, no necesariamente una persona, puede ser un ente, un programa, lo que sea. O sea, ahorita en lo que tú haces, si hoy te dijeran, voy a hacer una evaluación de diseño, ¿quién sería tu usuario? ¿Quién sería tu evaluado? Pensaba como la teoría causal, o sea, como de materia de cambio, ¿no? O sea, pero como... no del programa. O sea, ¿quién evaluarías? O sea, de lo que tú haces, si tú sales del curso y dices, ya sé hacer evaluaciones de diseño, ¿a quién evaluaría? Llego a la GIS y voy a evaluar a alguien, ¿a quién? ¿Un proyecto, un programa? No es la fuente que utilizas, es quién es tu evaluado, qué vas a evaluar. Cuando tú haces una evaluación de diseño, alguien es el evaluado, alguien, un ente. Yo evalúo programas sociales.
En su contexto, ¿a quién evaluarías? La Alianza Nacional por el Derecho a Decidir. Exacto, a la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir. Esto es una institución, ¿no? ¿Qué más? ¿A quién más puede hacer una evaluación de diseño? ¿A un portafolio de proyectos con un fondo específico? Pero te voy a poner sí, portafolio de proyectos, vale. ¿Qué más? ¿Puede ser a un programa piloto? Claro, programa piloto. Por ejemplo, hace rato hablabas de un documento. ¿Ustedes creen que se podría hacer una evaluación de diseño de un programa sectorial o del Plan Nacional de Desarrollo? No sé, o sea, ¿ustedes lo considerarían como un sujeto de evaluación? Porque ahí emanan los programas, ¿no? Los sectoriales. Pero es un documento. O sea, piensen que el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales es un documento. ¿Se podría hacer una evaluación de diseño de eso? No, o sea, lo que pasa, creo que lo que se refería es al documento donde estableces la normativa, cómo funciona cierta política. Es decir, si voy a dar becas, hay un documento expreso en donde pones las reglas de cómo vas a dar. O tú las reglas de operación, pero no haces una evaluación de diseño de las reglas de operación. Haces una evaluación de diseño del programa Jóvenes Construyendo un Futuro. ¿No? Las reglas de operación es una fuente de información para hacer tu evaluación de diseño. Pero un poco también se plasman en las reglas de operación. ¿Mandé? El diseño también un poco se plasma en las Claro reglas que sí, de operación, y es un insumo, ¿no es cierto? Efectivamente. El punto es, y esto es lo que quería ver, o sea, en lo que ustedes hacen, ¿para qué podría servir este tipo de evaluación? Entonces, se nos dificulta cuando pensemos en usuario, entonces pensemos, ¿qué es la evaluación? A ver, de lo que han aprendido en este curso, alguien dígame, ¿qué es la evaluación? No hay respuestas buenas ni malas, ¿eh? ¿Qué es evaluación? Bueno, creo que la evaluación tendría, o como lo entiendo, tiene que ver con mecanismos de medición, preferiblemente cuantitativos, en donde buscas establecer o medir esta teoría del cambio o esta incidencia de la que tú hablas que queremos tener en algo. Mecanismos de info cuantitativos. Y cualitativos. Déjame ahorita en cuantitativos y ahorita entramos en cualitativos. Eso podría ser que cualquier encuesta es una evaluación. ¿Qué opinan los demás? Es un insumo. Un insumo. Entonces, ¿qué es evaluación? Y hacer la apreciación de algún proceso con base a objetivos, con base a metas, estrategias. Exactamente. Por aquí van a decir algo. Sí, en un marco de tiempo específico, ¿no? Para que se mide en el tiempo. ¿No? Puede ser, puedes usar varios tiempos, pero sí. ¿Por acá había alguna otra pregunta? Esta palabra, apreciación, o sea, la evaluación, efectivamente es una apreciación, es una valoración, es un juicio de valor que hacemos de algo, del sujeto evaluado, respecto a un referente. ¿Ok? Yo veo un referente, digo, este programa debería de estar aquí, y entonces analizo dónde está y hago un juicio de valor de la diferencia, digamos. ¿Ok? Eso puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo, lo puedes hacer de muchas maneras. Pero efectivamente, lo que quiero decirles es que es un juicio de valor. Un mecanismo de información o recolección de datos no es evaluación. Evaluación es cuando se hace ese juicio de valor con un referente o con varios, no importa. Pero tienes que tener un referente, porque si no, no puedes comparar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de teoría de cambio, ya hace rato que lo sacaron, generalmente sea teoría de cambio, muchas veces es ese referente con el que valoras. ¿Ok? Tú dices, a lo mejor, imaginemos el programa, déjame ponerles un programa pasado. Programa de Prospera, que ya no existe. ¿Vale? ¿Alguien tiene idea cómo funcionaba ese programa? Cuéntame. Prospera
Es un programa que se ha implementado en muchos países. Ha tenido éxito aquí en México. La idea era poder evaluar, o más bien no evaluar, porque evaluarse. La idea era poder supervisar, por decirlo así, que las familias con un ingreso bajo eran que sus cabezas de familia recibieran un ingreso para que de esa manera pudieran estar más tiempo con los hijos y pudieran, etcétera. Algo así es la idea que tengo. Ok. Un poco completamente diferente. Vamos a ver. ¿Qué pasa con, antes de Prospera se llamaba Oportunidades y antes de Oportunidades se llamaba Progresa? Se llamaba Progresa porque se llamaba el programa de educación, salud y alimentación. Progresa. Básicamente, en la década de los 90, muchos estudios, pero especialmente uno que generó Santiago Levy, señalaba que las familias, especialmente en el ámbito rural, no lograban romper con el círculo vicioso de la pobreza. ¿Qué significaba? Las familias tenían varias características en las localidades rurales. Uno, los padres de familia generalmente tenían 2 años de educación, 2 años de escolaridad. Ese era en promedio lo que tenían. 2. Obviamente tenían, empezaban a tener una vida familiar muy jóvenes. Se unían matrimonialmente cuando tenían menos de 16 años. Estos papás generalmente, dado que tenían 2 años de escolaridad y eran muy jóvenes, casi nunca tenían ningún tipo de precaución, o más bien, no tenían una planificación familiar. Por lo tanto, tenían muchos hijos. En promedio, 7 hijos. Y lo que sucedía, obviamente, es que una vez que se empezaban a reproducir, ¿no? Estos niños, obviamente, los mandaban a la escuela los primeros 2 años, que eran lo suficientes para que aprendieran a leer, a sumar, a restar, a multiplicar, cosas básicas, pero después de los años era necesario que salieran a trabajar. ¿Por qué? Porque obviamente los papás, el tipo de trabajo que podían tener era un trabajo muy manual, de muy baja remuneración. El dinero que ganaban no era suficiente para mantener una familia de 9. Entonces lo que hacían es que a los niños que iban creciendo los iban sacando a trabajar. Los salían de la escuela y los sacaban a trabajar. Pero no solo eso, el nivel de comida, de alimento que había en la familia pues era muy poco. Entonces lo que tenía que hacer las familias era dividirlo entre todos los integrantes. ¿Quiénes eran a los que más les daban comida? Pues a los que salían a trabajar, a los que necesitaban fuerzas para salir a trabajar. Eso implicaba que los primeros que comían y los que más comían era el padre y los hijos varones. Si sobraba, entonces comían las niñas, y si sobraba algo más, entonces comía la mamá. ¿Okay? A las niñas no necesariamente las mandaban a la escuela porque al final no necesitaban aprender a leer. No solo eso, sino no necesitaban porque tampoco iba a ser una inversión a la familia porque la niña se iba a casar y generalmente en las localidades rurales en ese entonces cuando la niña se casaba realmente pasaba a formar parte de la otra familia, sobre todo por un esquema patriarcal en el que vivíamos. Entonces, lo que sucedía básicamente es que cuando estos niños crecían, ¿no? Pues replicaban lo mismo que sus papás. Es decir, poca escolaridad, pocas competencias, seguramente también muchos problemas de desnutrición, ¿no? Porque había poco alimento. Y entonces, a la hora de salir al mercado de trabajo, tampoco podían generar mayores ingresos. Entonces, a ese círculo de repetición de lo que hacían los padres se le denominó el círculo vicioso de la pobreza. Entonces, lo que hacía Progresa, que hizo Progresa, fue, después de hacer, dos cosas bien importantes. Ahorita a lo mejor muchos de ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, pero
Antes de Fox, o sea, en la presidencia de Zedillo, en la de Salinas y todos, generalmente lo que sucedía cuando el presidente llegaba al poder, lo primero que hacía era sacar su programa bandera. Era lo más importante. O sea, Salinas sacó el de solidaridad. Antes había sido el de Coplamash. Antes había sido el SAM. O sea, cada presidente generalmente tenía su programa en los primeros 100 días y anunciaba su política social con bombo y platillo. Cuando llega Zedillo llega tan deslegitimado por todo el proceso que lo que dice es, quito solidaridad, pero no voy a hacer un programa social. Entonces, reúne a un equipo multidisciplinario encabezado por José Gómez de León, que en ese entonces era el director de CONAPO, y le dice, quiero saber por qué las familias realmente son pobres. Y entonces, con todos los estudios que tenía, con toda la gente que participó con José Gómez de León y Santiago Levy, que en ese entonces era el subsecretario de egresos, es que diseñan un programa para tratar de romper la generación, más bien, romper con el círculo vicioso de la pobreza. Entonces, lo que hacen, básicamente, es, a ver, yo sé que estas familias tienen muchos hijos. Entonces, lo primero que tengo que lograr es que estas familias, estos niños se queden en la escuela. Entonces, ¿qué hago? Bueno. Pues lo que hago es, por cada hijo que tú mandes a la escuela arriba de tercero de primaria, porque todos los estudios decían que los primeros años los niños van a la escuela, entonces no necesitas generar incentivos para llevarlos, las familias ya los llevan, pero a partir de tercero de primaria sí. Les voy a dar una beca, si es que van diario, y los profesores me dicen que van diario, les voy a dar una beca con un monto igual a lo que ellos ganarían si salieran a trabajar. A lo que les estoy pagando es el costo de oportunidad de mandarlos a la escuela. Pero no solo eso, yo sé que a las niñas les interesa menos mandarlas a la escuela que a los niños. Entonces, genero otro incentivo diciéndoles, y si mandas a las niñas, te pago más por niña. ¿Okay? Entonces, a las familias les daban una beca igual al monto del costo de oportunidad y obviamente mayor niñas que niños. Pero no solo eso, yo sé que no solo se necesita educación, necesito que estén bien alimentados. ¿Por qué? Porque tienen que lograr su pleno desarrollo cognitivo, que permita que cuando vayan a la escuela no se quedan dormidos, realmente aprendan y puedan desarrollar competencias laborales. Entonces, les digo, aparte de llevarlos a la escuela, tú tienes que llevarlos a la unidad de salud una vez al mes para su chequeo y para sus vacunas. Y el doctor me tiene que avisar qué vas. Y para la alimentación, yo te voy a dar unos suplementos alimenticios, especialmente para mujeres embarazadas y para niños menores de 2 años, que disminuya la anemia y mejore, o más bien disminuye la desnutrición. Si tú haces todo esto, después de que hagas todo esto, entonces yo te doy tu dinero. ¿Okay? Eso era lo que hacía Flores. Le decía a las familias, ve a la escuela, en la escuela los profesores tenían que pasar asistencia, tenía que ir a la clínica, el médico tenía que poner de alta, y una vez que llegaban las listas de los profesores y de los médicos, entonces, bimestralmente, y por eso el pago era bimestral, porque obviamente para hacer este chequeo de las condiciones de pago, entonces le pagaba. Por eso se llama transferencias condicionadas. Porque tú le ponías condiciones para poderle dar la razón. ¿Ok? Entonces, una vez que hacía todo esto, pues diseñaron, hicieron, coordinaron a CEP, Salud, y lo coordinaba Cedesol, hicieron un proceso enorme de, ¿cómo se llama?, de coordinación interinstitucional. Bueno, hicieron muchas cosas.
Pero la gran pregunta era, ¿va a servir? ¿Va a servir para lo que queremos? Dado esto que les conté, ¿qué es lo que querían la gente? ¿Qué es lo que querían lograr? ¿Qué se imaginan que podían querer? No, esa es la gente. ¿Pero qué querían los policy makers? ¿Qué buscaban con este programa los policy makers? En principio, incrementar la educación y la salud, y como se supone que hay una correlación entre ambas, o sea, si tienes mejor nutrición, estudias más aparte. Entonces, eso per se, y como la forma que se mide ahora la pobreza sería como una carencia menos de lo que tienes. No repetir el patrón. El patrón. ¿No? Pero fíjate, en el largo plazo tú querías que no se repitiera el patrón, pero estás hablando de niños. Eso lo ibas a saber pues hasta que crecieran y hagan sus familias, que son más o menos como 15 años. Pero en el Inter, como dijo Horacio, tú empiezas a medir indicadores que te dice de los logros que vas haciendo. Pues quieres ver si mejora la educación. ¿Qué es lo que querías? Pues aumentar los 2 años de escolaridad. ¿Está aumentando los años de escolaridad o no? El tema de salud, exactamente, el tema de nutrición. ¿Qué mides en nutrición? ¿Cómo sabes que una persona está mejor nutrida? Si disminuye la anemia, si disminuye la desnutrición, si aumenta la talla, ¿no? El peso. Hay una serie de indicadores ya establecidos para medir eso. Entonces, lo que la gente se dio cuenta, porque para diseñar esto, se tomaron 2 años. Entonces, se tomaron todo 96 y 97. Y en 97 empiezan a hacer un programa piloto a ver si servía. Pero la idea era, pero tenemos que probar que sirve. Si no sirve, ¿para qué hacemos todo este esfuerzo? Y empezaron a medir con este tipo de cosas. Pero no solo era esa medición, o sea, la medición era, y me voy a adelantar un poquito a otro tipo de materias que ustedes ven, pero era, yo como sé que los niños aumentan la escolaridad, o sea, a lo mejor donde hicieron el piloto, los papás eran, déjenme llamarlo así, muy buenos papás. O sea, aunque no le hubieras dado la beca, ellos iban a enviar a los niños a la escuela. A lo mejor en esas localidades, este tema de que aumentaran el año de escolaridad, los papás eran muy interesados. Entonces, lo que hicieron fue una evaluación de impacto con controles, quiere decir con un grupo de la misma localidad, con las mismas características, pero que no recibía el apoyo para ver si había cambios en resultados. Y encontraron que sí existían cambios y unos cambios espectaculares, ¿no? Pero bueno, todo esto les cuento porque es el diseño de un programa o un proyecto. Una evaluación es una investigación científica aplicada. Es decir, es un análisis que va a derivar en un juicio de valor, que utiliza un método científico, ¿ok? Y es aplicada porque retoma estos aspectos reales de política pública, lo que quieres que incida. Entonces, cuando tú haces una evaluación de diseño, imagínense, ya tienes este programa, diría una evaluación de diseño. Al igual que una investigación, una evaluación parte de preguntas que quieres responder, igual que una investigación. Siempre, cada vez que hacemos una tesis, siempre te dicen, ¿cuáles son tus preguntas de investigación? Y todo el mundo nos ponemos así. Pero es, ¿qué quieres responder con este análisis? Entonces, si una evaluación de diseño es una investigación y ya les di el diseño de un programa, ¿qué preguntas a ustedes se hubieran imaginado que hubieran querido contestar? Cuéntenme, ¿qué creen? Preguntas. ¿Qué preguntas quisieras contestar? Ya les di un diseño en programa. Sofía.
A mí se me ocurre, o sea, de todos estos factores que tenemos identificados, ¿cuáles son los más importantes, los que tienen mayor incidencia? ¿Qué factores inciden más, no? Ajá, en las variables que me interesan. ¿Pero en qué variables? Pues Yo en la te di un programa. escolaridad. En la escolaridad. Entonces no son factores. ¿Qué acciones del programa, no, inciden más en los indicadores de resultados? ¿Vale? ¿Qué más? Hazme una pregunta, no me lo digas variable. ¿Qué proporción? Acuérdense que es de diseño, del diseño, no de los resultados. ¿Qué factores provocan? ¿Qué factores, que es un poco como este, provocan un cambio de ingreso familiar? Ahora, nada más una cosa aquí, fíjate. Esta, de acuerdo con lo que te dije, pues es bien fácil, pues te le estás inyectando dinero a la familia bienestar. Ese es el factor. Estás dando una lana, ¿no? ¿Acá? Yo preguntaría, o sea, como en dónde empieza este círculo vicioso. ¿Cómo que en dónde empieza? Yo me imagino algo, pero puede que esté equivocada. ¿Dónde empieza? Ajá, o sea, ¿qué es como lo primero que ocasiona que este círculo vicioso se repita y se repita y se repita? Pero, a ver, ¿qué respuesta te imaginarías? O sea, ¿importa más la edad en la que se casan? ¿O importa más que siempre fueron pobres? O sea, ¿qué te imaginarías de respuesta ahí? Yo me imaginaría que, o sea, lo digo por el nivel de incidencia que puedes tener atacando a un punto, ¿no? Entonces yo pensaría que es la educación, por ejemplo, que es lo que... Pero ya te di el diseño del programa. El programa ya está diseñado. Ellos ya no necesitan que le digas, métele más aquí. Ellos ya diseñaron. Pero no sé si, o sea, llegado a eso como, estamos hablando de que es un círculo, o sea, por ejemplo, ¿qué tal si se partiera el hecho de que no se casarse temprano es lo que perpetúa el ciclo y entonces... Pero eso ya lo tenían analizado en el diseño. O sea, no, Es multifactorial. Perdóname, Paulina primero. A ver, a mí se me ocurrió la pregunta de que a cuántas familias podría llegar o tendría que llegar este tipo de programas. ¿A cuántas familias tendría? Es una gran pregunta. Que llegar este programa. Horacio. Era parecido y yo lo pensé en términos de hasta regionalización del programa para ver dónde incido más. O sea, no es lo mismo ir al sur que al norte, ver la caracterización de las familias, un poco saber más allá de que ya sé y ya hice el estudio de que son pobres, es como justo ver el impacto marginal de lo que ya sé que voy a dar. O sea, si doy 100 pesos a ti, no es lo mismo que me lo das a mí. Entonces, podría ser, ¿deberían existir diferencias de diseño por la regionalización? O sea, es más o menos, si doy una beca en una familia de Sonora, a lo mejor es diferente si la doy una de Yucatán. Entonces, ¿el diseño debería de cambiar por eso? A lo mejor no como programa, pero sí como o sea, no como de cómo funciona, pero sí de cómo decido. Es decir, a lo mejor... De priorización o focalización, ya te entiendo. ¿Sí, no? ¿Tendría que ver con la población objetivo? Exacto. Pero bueno, al final, digamos que tiene que ver con, o sea, porque la población objetivo a lo mejor no cambia. El problema es que tienes recursos limitados. O sea, existe una estrategia de priorización o focalización. Exacto. Incluso, si no mal recuerdo, creo que se hicieron diseños justo para lo del control, se hizo por región. Sí, es decir, las regiones eran similares, pero a una se lo doy a otra, ¿no? Exactamente, porque causa problemas sociales en la comunidad solo dárselo. Yo pensaría también
si existe una estrategia de resiliencia. O sea, que si el día de mañana que el programa ya no... Como puertas de salida. Exacto. Están considerados, déjame llamarle puertas de salida. Okay. ¿No? Entonces, ¿a alguien se le ocurre? Sofía. No estoy tan segura si esto ya raya en proceso, pero ¿quiénes están implementando? No, creo que raya en proceso. A ver, tú dila. O sea, un poquito como el diseño institucional de la implementación del programa. Es una gran pregunta. ¿Cuál es el diseño organizacional? Sí es ese, ¿no? Y más te refieres a organizaciones que arreglas. Sí. Estaba yo como un poco confundida con... O sea, no sé si cuando haces la evaluación de diseño... Sí. O sea, si ya te estás metiendo en resultados. O sea, creo que ahí ya estoy confundida, ¿no? Porque... Fíjate, no, a ver, es que es una gran pregunta. A ver, primero, si partimos de un ciclo muy básico de políticas públicas, muy básico, donde tienes diseño, implementación y evaluación, ¿no? La diferencia entre estos dos es muy chiquita. La diferencia también. Luego, entre estos dos, y eso es mucho culpa de los evaluadores, también puede ser muy chiquita. ¿Ok? Y también en ocasiones se da la diferencia entre estos dos, que tampoco es muy chiquita. Una evaluación de diseño puede ser tan amplia o acotada como tú lo quieras. A mí me parece que una evaluación de diseño debería de preguntar sobre los resultados, porque de diseño tendrías que preguntar, no a lo mejor cuáles son los resultados, pero sí en qué variables quisiera ver resultados y cómo se van a medir esos resultados. Si es que no te quieres meter literalmente en implementación, ¿no? Pero sí deberías de preguntar, oye, ¿cómo está enfocado al resultado? ¿En qué vas a medir? ¿En qué indicadores vas a medir tus resultados? ¿No? Y especialmente, y esto es muy importante, porque yo sí creo que es responsabilidad del implementador, del diseñador / implementador, porque pueden ser los mismos, definir en qué va a medir sus resultados. Muchas veces me topo con mucha gente que me dice, es que mira, quiero mi programa, la verdad no genera ingresos, sino más bien genera solidaridad, redes, pero pues dime en qué lo puedo medir. A mí me cuesta mucho pensar que tú diseñas un programa sin saber en qué lo vas a medir. ¿No? O sea, y me cuesta no porque sea algo común, sino me cuesta es porque ¿cómo tú vas a saber que vas bien? ¿Cuál es tu brújula? ¿Cuál es tu norte? ¿Dónde sé que estoy dando bien? O sea, en este caso, por ejemplo, pensando en el programa de jóvenes construyendo un futuro, para ustedes, ¿cuál sería un indicador de resultado? Un programa que le entrega a las y a los jóvenes, es un programa de capacitación. Capacitación en espacios de trabajo real y que les entrega mensualmente 3,600 pesos. Dado que es un programa de capacitación, ¿en qué crees que podrías medir sus resultados? Yo empleo, competencias. Híjole, eso está bien cañón, ¿no? Para un programa de capacitación, porque quien genera los empleos son las empresas. ¿Por qué un programa de capacitación sería responsable? O sea, imagínate que a mí me midieras, si soy buena maestra, que saliendo de aquí, ustedes consiguen una evaluación pagada. Cañón. Competencias. ¿Cómo? Competencias desarrolladas. Competencias desarrolladas, ¿no? Algún tipo de medida. No sé cómo, pero, algún tipo de medida. Deben ser muy diversas, ¿no? De competencias desarrolladas. Claro, deben de ser muy diversas. Pero esa podría ser una. ¿Qué otra se puede imaginar? Una población ocupada, o sea, más de la que es ahorita. Es lo que decía Rafael. Pero la capacitación per se, ¿te ayuda a la ocupación? No, pero es el Posiblemente objetivo. sí, no, digamos no económicamente activa, pero sí ocupada, porque se supone que va hacia los niños, ¿no? Sí, pero eso implicaría que hay espacios de ocupación. No, o sea, ¿dónde se van a ocupar?
en la capacitación. Digamos, en ese momento, o sea que ya están haciendo algo. O sea, dejan de ser ninis para estar capacitándose. Digamos, son estudiantes. Ok. Pasan a ser estudiantes. Digo, en estricto sentido de cómo mide la encuesta de empleo. Me gusta como indicador de gestión, no de resultados. Porque entonces se vuelve tautológico, ¿no? Sí, claro. Pero entonces, bueno, digamos, estás pasando a hacer algo productivo, si bien no remunerado, a la sí gente. está siendo remunerado. Porque te quitan tus impuestos y mis impuestos para darle sus 3,600. En estricto sentido, no sería considerada económicamente activa. Sí, estoy de acuerdo. No es un empleo. Estoy de acuerdo. En ese sentido, sí, si bien tienes una remuneración, digamos, si yo llego y lo encuesto como INEGI, él no va a poder decir, soy económicamente activo, me están pagando. Ok, te lo compro. Entonces es ocupado. Ay, bebé. Pero entonces, ¿cuál sería la variable de resultado? ¿De qué nos sirve a todos que estos chavos y chavas estén ocupados? La teoría que dice es que es menos sicarios, menos delincuencia, menos... que es difícil relacionarlo, pero... Entonces tu indicador de resultado tendría que ver con algo que disminuya eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Podría ser que la población o los chavos que están ahorita en el programa, después del año de la beca, ¿cuáles de ellos están ocupados? ¿Qué porcentaje de ellos está ocupado? Uno, ese sí. Vean la diferencia. Aquí el ocupados es durante el programa, pero acá es, ya después de que termina la beca, que solo es por un año, ¿cuántos de esos se mantuvieron ocupados? A eso me refería. No te lo entendí. Entonces ya está. Ok, entonces, hablando de diseño, ya regresando a diseño de indicadores, ¿qué otras preguntas de indicadores podría tener una evaluación de diseño? Acuérdense que son preguntas. Sí, Ezequiel. A mí se me ocurre de qué manera contribuye este programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y planes sectoriales. Por supuesto. Yo creo que esa pregunta es súper importante, pero en términos claramente de, ¿no? ¿Qué es, cómo esta intervención pública se liga con las prioridades nacionales que ha definido este gobierno? Camila. No tengo idea de si esto va, pero, en un segundo, el marco legal me da para hacer esto. Es una gran pregunta. Sí. Uno, sí, más bien, nada más quiero entender su pregunta es, si es a priori o a posteriori, porque acuérdate que está diseñado. Sí, por eso no sé si vale la pena o no, porque me imagino que ya cuando uno lo diseñó, pues es porque hay un marco legal detrás. Pero tiene toda la razón del mundo, porque todo el mundo creemos que todo el mundo sabe las leyes y entonces está desarrollando algo conforme a leyes y a lo mejor no es legal. Claro que es una gran pregunta. Bueno, en el caso de eso, por ejemplo, para los menores, se tuvo que hacer una legislación para que pudiera ser el programa, que tuvieran acceso a las tarjetas. De hecho, ese, por ejemplo, lo que acaba de decir Horacio es súper importante. Los menores no podían recibir una tarjeta. Entonces, para que fueran ellos los receptores, tienen que hacer eso. Exactamente. Sí. Otra que me he topado personalmente, analizar si los componentes se complementan, si están alineados o si en algún momento se pueden llegar a contraponer. Fíjate qué buena pregunta. Eso me gusta mucho porque al final sí es cierto. Hay programas, componentes lo estamos entendiendo como bienes y servicios, como este concepto de la matriz de marco lógico. No sé si ya tuvieron esa clase, ¿no? Bueno. Pero los componentes son los bienes y servicios que entregan los programas. Y entonces hay ocasiones que hay programas, la mayoría de los programas entregan varias cosas. A lo mejor no solo te entregan dinero, sino también te entregan un curso de capacitación, te entregan asesorías, te pueden entregar otras cosas. Entonces, esta idea es, dado como está diseñado, por ejemplo, en el caso de que hablábamos de Progresa ¿hay una lógica, coherencia en que educación, salud y nutrición vayan de la mano con las familias o no? ¿Se duplican esos apoyos? ¿Tienen coherencia? ¿Existe una teoría causal, una teoría de cambio clara de cómo van a ir interactuando, si existe un orden secuencial o algo así? ¿No? Exacto. Ezequiel. Otra pregunta. Si hay otros programas que complementen a las metas del que estamos haciendo.
Por ejemplo, Zagarpa entrega a través de un programa fertilizantes, a través de tu programa semillas, a través de tu programa asesorías. Entonces a lo mejor es complemento. Por supuesto. Porque al final sí es cierto, y ese yo creo que es apenas natural, los responsables de los programas generalmente piensan en su programa, ¿no? Y es natural, pues lo estás diseñando y lo tienes que implementar y lo vives a diario. Pero darle un poquito del bosque es muy probable que pueda ayudar a mejorar el diseño. Si no, a mejorar por lo menos la coordinación del diseño. Entonces, toda esta reflexión que les hice es justamente porque la idea era que se dieran cuenta que cuando hablamos de evaluación de diseño, simplemente refiere a preguntas. ¿Qué preguntas quiero responder? Y el sujeto es el diseño de mi proyecto, de mi programa, de mi acción. ¿Ok? Hay ocasiones, como dijo Sofía, que te pasas, bueno, es que si me voy a implementación, si metiéramos una pregunta de, oye, quiero saber qué también opera mi programa. ¿Es diseño o no? Te diría, puede ser diseño, ¿no? Si la valoración lo que quieres es mejorar el diseño, pero si quieres mejorar, si quieres dejar el diseño tal cual, solo mejorar la implementación, entonces es una de procesos, no necesariamente es una de diseño. ¿Sí? Entonces, justo esta reflexión muy rápida y realmente que hicimos entre todos, tiene que ver con que cuando oímos el nombre de una evaluación, cualquiera podemos diseñar una evaluación. ¿Ok? Con las preguntas que queremos responder y acotándolo a los términos que queremos. Pero básicamente tiene que ver con las preguntas que queremos responder. Entonces, lo que les quiero presentar ahorita es una metodología, porque como vieron este ejercicio, puede haber tantas metodologías de evaluaciones de diseño como tantas preguntas quiero responder, ¿no? ¿Qué diseñamos en el Coneval? Y que la idea es que esta evaluación fuera una evaluación homogénea. ¿Qué significa homogénea? Que tú utilices un modelo de evaluación, un tipo de metodología para todos los programas sociales. Déjenme les cuento algo porque siempre me preguntan, es que a lo mejor estas metodologías solo aplican para programas sociales, ¿qué es un programa social y cómo lo hemos definido? Cuando el Coneval se creó, que fue a partir de la ley de 2004, pero luego salió el decreto de 2005 y realmente empezamos a operar en 2006, finales de 2006, una de las cosas que nos preguntamos era, la ley decía, el Coneval es responsable de evaluar los programas, acciones y políticas de desarrollo social. Dijimos, bueno, muy bien. ¿Cuáles son los programas de desarrollo social? Entonces, claramente lo que hicimos fue irnos a la normatividad, a ver qué existía. Y en ese entonces, en ninguna ley, manual, nada de una definición de qué era programa social. Había, obviamente, actividad funcional que definía Hacienda en el presupuesto, pero que cada año cambiaba. Entonces, tampoco era muy sencillo saber cuáles eran los programas sociales. Algunos decían, pues son los que manejan la Sedesol. Ok. Otros decían, no, pues son los de reglas de operación, son los de subsidios. No, pues son los que las personas físicas reciben, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue hacer un análisis de qué significaba programa de desarrollo social y empezar a hacer una definición operativa de qué era programa de desarrollo social. Y pensando en los usuarios, en que teníamos que tener incidencia, las preguntas que nos hicimos es, no, o sea, ¿para qué quiero una definición de programa social? ¿Para qué me sirve? Pues no solo para definir el ámbito de aplicación de Coneval, o sea, debería de servir para algo más. Entonces, pues me sirve para saber cuántos programas hay, algo muy sencillo, cuáles son, pero no solo cuántos y cuáles son este año, sino cuántos eran el año pasado y cuántos van a ser el próximo año. Pero también, si quiero incidencia, tendría que decidir también para poder mejorar la asignación presupuestaria. ¿No? O sea, para eso te sirve saber cuáles son tus programas sociales, para ver a cuál le pongo dinero, cuál me está funcionando mejor. Entonces, lo que decidimos después de varios años de hacer con varias instituciones
diferentes investigaciones de qué era un programa y cómo es, lo operacionalizamos a partir del presupuesto de egresos de la Federación, pero específicamente de la clasificación programática que hace la Secretaría de Hacienda. Cada año, en el presupuesto de egresos de la Federación, se asignan recursos a programas presupuestarios. Programas presupuestarios básicamente es una bolsa de dinero que tiene cierto objetivo, que quiere cumplir ciertas actividades con ciertas, ¿ok? Claramente hay diferentes tipos de bolsas de dinero, ¿no? Hay unos de inversión, hay otros que pagan nómina, hay otros que pagan directamente transferencias a beneficiarios, hay otros que pagan deuda, o sea, hay muchos tipos de programas presupuestarios. Pero lo que hace la Secretaría de Hacienda es que a los diferentes programas presupuestarios les asigna una clave y una modalidad. Y esa clave y modalidad lo que te ayuda es a entender el destino, o sea, la naturaleza y destino de esas bolsas de dinero. Entonces, si tú te metes a esta clasificación programática que tiene Hacienda, los programas presupuestarios, que es la unidad básica a la que se le asigna presupuesto, tienen diferentes modalidades. S, U, B, E, J, K, L, M, N, P. Son 16 o 19, no me acuerdo. Y cada una te dice cuál es su naturaleza. Por ejemplo, los programas S son los sujetos a reglas de operación. Los programas U son otras transferencias, otros subsidios, perdón. Los programas B es la entrega de bienes. Los programas E es la entrega de servicios. ¿No? Y así cada una tiene. Por ejemplo, N casi siempre, no, perdónenme, P casi siempre es nómina. ¿Eh? P. Es diseño de política, ¿no? Diseño de política, pero generalmente lo que pagas ahí son nóminas. ¿No? Entonces, básicamente lo que hace, o sea, con estos programas nos subimos a esa clasificación programática que ya define Hacienda y que con eso define el presupuesto y dijimos cuáles son los sociales. Entonces lo que decidimos es los S y los U's, que son en la mayoría de las veces transferencias que se dan a diferentes entes, personas, familias, organizaciones, sujetos agrarios, municipios, gobiernos estatales, ¿no? Van a ser programas. Ahorita les digo. Y estos dos, que también claramente, aunque no les llega directo a los beneficiarios, si tienen un beneficio, entonces son acciones. La siguiente palabra era, bueno, ¿cuáles son los federales? Pues los federales son aquellos que en instancia de coordinación, sea cualquiera de las instituciones señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Check. Y luego, el último tema era, y que sean de desarrollo social. Y entonces, lo que definimos conjuntamente con Hacienda fue que en la Ley General de Desarrollo Social se establece que existen 8 derechos sociales, ¿no? Que todas las personas que vivimos en México tenemos derecho. Es salud, alimentación, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano, no discriminación y seguridad social. ¿Ok? Entonces dijimos, pues todos los programas presupuestarios, S, US, BES y S, federales y que tengan que ver con estos 8 son programas de desarrollo social. Pero aparte, también la Ley General de Desarrollo Social señala que, por ejemplo, el bienestar económico es una variable fundamental para medir pobreza.
¿cierto? Y también que el desarrollo económico regional y la economía social son parte de la política de desarrollo social. Entonces se incluye la dimensión de bienestar económico. Y entonces, cada año que Hacienda saca, bueno, no Hacienda, que una vez que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto de egresos de la Federación y se publica, pues hay un listado de programas presupuestarios. Y con base en criterios de inclusión y exclusión que tienen estos, basados en estos 3 elementos, hacemos listados de cuántos programas sociales hay cada año. ¿Ok? Este año hay 150, de un total de 700 programas presupuestarios. En otros años ha habido más, en otros años ha habido 1,100 programas presupuestarios y el número de programas de acciones sociales ha llegado a 270. Entonces, lo que te da es esta. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues justamente el mandato de Coneval era evalúa los programas de desarrollo. Entonces, teníamos que evaluar todos los programas de desarrollo social. ¿Y por qué era importante? O sea, si íbamos a evaluar todos, hacerles una metodología específica, no solo iba a ser interminable, sino además iba a evitar la posibilidad de comparar. Claro, cada programa debe de ser particular. O sea, en el mejor de los casos, en el ideal, no es que tengamos programas parecidos. Cada uno tiene que ser particular. Pero lo que podemos hacer son preguntas iguales para programas diferentes. Y eso es la metodología de evaluación. ¿Sí? Y por lo tanto, hicimos y desarrollamos metodologías homogéneas para ciertos tipos de evaluaciones. Y un tipo de evaluación que decidimos hacer fue una evaluación de diseño. Ya hace rato platicamos qué preguntas podría tener una evaluación de diseño. Y que al final son muchas de las que ustedes ven aquí. ¿Qué busca resolver la intervención pública? Era, ¿qué indicadores de resultados? ¿Qué problema quiero medir? Muchas veces los implementadores, y no tiene que ver, esto lo subrayo, no tiene que ver con falta de capacidad, con ignorancia, sino simplemente están enfocados en lo que hacen más que en lo que quieren resolver. Tú les preguntas el diseño de un programa y te dice, sí, mi programa es, regresando al de Prospera, quiero dar transferencias a las familias, así, así, así. Pero ¿para qué lo quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres resolver con eso? Ahorita que también hablábamos del programa de jóvenes, ¿qué es lo que quieres resolver con eso? Ah, ¿quieres resolver un tema de inseguridad? Perfecto, ahí está el problema que quieres resolver. ¿No? Pero muchas veces, o sea, saber para qué es, tiene que ver, no solo salud, para saber si el diseño de ese programa realmente va a lograr lo que quieres resolver. Si no lo logra, pues a lo mejor diseñaste para otra cosa, o a lo mejor no tenías claro tu problema. Otra pregunta. Esta evaluación justifica la intervención propuesta. ¿Qué quiere decir? Cuando yo les digo eso, ¿qué pregunta quiero responder? ¿Cómo sabíamos que este diseño servía? ¿Por qué si quería yo atender inseguridad? ¿Por qué? O sea, ¿cómo supe que ocupando a los chavos y a las chavas iba a servir para eso? A lo mejor en otra parte del mundo existía, a lo mejor en algún estado, a lo mejor hay una conceptualización nueva y estudios más de corte psicológico señalan que el tema de la ociosidad es un tema que produce vicios, ¿no? Ese dicho popular de la ociosidad es la madre de todos los vicios, pues debe de surgir de la sabiduría, o sea, en algún lugar debe haber eso. Entonces, ¿cómo sé que el diseño de este programa va a tener probabilidades de ser exitoso? Pues a lo mejor sí se basa en algo que ya supimos que sí sirve. ¿No? Población. Hace rato muchos de ustedes me llamaban de la población atendida y de la población y de las estrategias de priorización. Cuando hablamos de población, esa palabra es un concepto.
no estamos hablando necesariamente de personas, sino estamos hablando del concepto o de la unidad, el sujeto de atención de ese programa. Eso quiere decir que la unidad de medida puede ser cualquiera. Puede ser, como les dije, núcleos agrarios, áreas naturales protegidas, animales, hogares, personas, municipios, instancias de la mujer en las entidades federativas, ¿no? Entonces, el concepto de población abarca cualquier tipo de unidad de medida. Pero lo que sí hacemos diferencia es entre diferentes tipos de población, especialmente en la evaluación de diseño, porque te ayuda a identificar espacios de mejora. Ahí les va. Tenemos 3 definiciones de población. Si ustedes ven la literatura de políticas públicas, básicamente hay 2. Está la población objetivo y la población atendida. Déjenme inicio por una muy rápida. La población atendida, pues, es la población a la que beneficié. ¿Sí? La población objetivo, ¿qué se imaginan que es? Pero, si las políticas públicas pretenden resolver problemas, parecería que nos falta una población. Es la población potencial, que es aquella que tiene el problema. Déjenme les pongo un ejemplo de la diferencia. Yo ahorita les dije cómo funcionaba Progresa. ¿Ok? ¿Cuál sería si el problema que desearon atender es, como les dije, romper el círculo intergeneracional de la pobreza? ¿Es el problema que desean atender? ¿Quién sería la población que tiene ese problema? ¿Cómo la definirían? ¿Es hogares en localidades rurales qué? Marginadas. Pobres, no marginadas, porque estamos hablando de pobreza, ¿vale? Entonces, sí, hogares en localidades rurales pobres. ¿Qué más? ¿Qué más? La potencial. ¿Son todos los hogares? ¿Cuáles? Por definición tendrían que tener hijos, ¿no? Exactamente, exactamente. Que tengan hijos. Esto es muy importante. ¿Ok? Muchos decían, pues es que quiere tener a toda la población pobre. No, su población potencial es hogar en los pobres que tengan hijos, porque si no, el diseño del programa pues no se puede implementar. Entonces, esa sería la potencial y sería todo esto, imagínense. Ahora vámonos a la objetivo. La objetivo es a la que quería beneficiar. O sea, más bien, déjenme se los cambio. Dado el diseño de mi programa, dado los criterios de elegibilidad de mi programa, ¿a quién podría atender de toda esta población? ¿Podría atender a todas? ¿A las niñas? No, están las rurales, son todas las rurales. Ya desde el principio están rurales. Pero, déjenme los ayudo aquí. En aquel momento se usaron los AGEPs, que eran como también incluía marginación, incluían otros factores y decidieron aplicar. No, porque el AGEP nada más es una unidad mínima de territorio. Pero piensa en esta, ahora sí piensa en esta, hogares en locales rurales que tengan hijos. Yo les dije cómo el diseño. A ver. Pues serían los municipios más pobres del país. Acuérdate, esto es bien importante. Aquí, y creo que son hogares en lo rural, entonces partiríamos de lo rural, que tengan hijos. Puede que hubiera localidades rurales que no estuvieran en municipios pobres. No importa. Tú estás diciendo, mi unidad es hogares, no municipios, ¿vale?
están dispuestos a cumplir con a los que sigan las reglas. Digo, pero por ahí vas, Camila, pero déjame te ayudo. Sí, a ver. Que tengan hijos que estén en primaria, en el periodo de primaria. Ahí está una, que están hijos pero acuérdate que también había mujeres embarazadas y eso, pero sí, efectivamente, tienen que tener hijos en escuela, eso es muy importante. Entonces, entra acá lo de objetivo con hijos en edad escolar, ¿no? Pero hay una cosa muy importante que al día de hoy pasa en México, que tengan una escuela y una unidad de salud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el programa podía beneficiar solamente a las que tuvieran la escuela y la unidad de salud cerca. Aunque fueran hogares en localidades rurales pobres que tengan hijos, si no había escuela y no había manera de implementar el programa. Eso implica que la población objetivo es o puede ser un subconjunto de la población potencial. ¿Estamos de acuerdo? Y la atendida es aquella que con los recursos materiales, presupuestales, pudiste atender. Por lógica, es también un subconjunto, o en el mejor de los casos puede ser igual a la población objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre es como hacia abajo, o sea... Exacto. Teóricamente eso debería de ser, ¿ok? Te voy a decir por qué y por qué es así. Más bien, te voy a decir por qué no podría ser así. Porque efectivamente esta es la mayor, luego esta y luego esta. ¿Qué es lo que quisieras? Lo que tú quisieras es que estas dos fueran iguales. O sea, si realmente tuvieras los recursos para atender toda la población objetivo. No necesariamente quieres que esta y esta sean iguales. ¿Por qué? Porque a lo mejor llevar escuelas y clínicas a todos los hogares rurales es carísimo. Puede que no sea la más costo efectiva. Esa fue una de las modificaciones cuando llevaron las unidades móviles. Exacto. Pero lo que sí es cierto es que se visualiza que existe un problema. Que hay personas que tienen el problema que tú deseas atender y que no están atendiendo nada. Yo no sé si se acuerdan, muchos de ustedes no se van a acordar porque eran muy chavos, pero cuando estaba el sexenio de Fox, hubo un escándalo muy fuerte por la población tarahumara, que nadie la atendía, que se estaban muriendo de hambre y que nadie la atendía. Y una de las cosas decía, es que Progresa no la atiende, no es posible que no la atienda. Entonces, claro, el programa no pudo estudiar, pues decía, pues es que si no hay escuela y no hay clínica, no los puedo atender. Entonces diseñaron un nuevo programa, que era el programa de alimentación, el PAL, para atender a esas familias en esto, ¿no? Ya hicieron un programa sin condiciones. Pero este tema de tener 3 tipos de poblaciones en una evaluación de diseño, ¿para qué creen que te ayuda? Te ayuda para ver, digamos, la lógica del presupuesto asignado y también de en qué medida podría impactar ese diseño. Exactamente. A lo mejor tú te das cuenta que es un diseño muy padre, pero es tan complejo que estás atendiendo algo bien poquito para la magnitud del problema. O sea, lo que te hace es efectivamente referenciar la cobertura de tu programa respecto al problema que quieres atender. El asunto, y esta es la lógica bien padre, es que la única manera de hacer esa referencia es si tu población potencial tiene la misma unidad de medida. Muchos de los programas, cuando tú haces una evaluación de diseño, siempre te dicen, bueno, es que realmente a quien atiendo, mi población beneficiada, es... Les voy a dar un ejemplo. Hay un programa de SADER, antes AGARPA, que
se llama SNIDRUS. Básicamente es un sistema nacional de información georreferenciada de todas las unidades productivas y económicas del país. Padrísimo, la verdad es un libro. Entonces me dice, es que, ¿por qué me pones población potencial, objetivo y atendida? O sea, mi población potencial es pues, la población de todo el mundo, porque yo entrego información que cualquiera puede utilizar. ¿No es cierto? Yo le decía, a ver, yo sé que tu información la puede usar todo el mundo, pero ¿a quién le entregas esa información? ¿Para qué haces tu programa? Ah, no, pues lo hago para que los gobiernos estatales y los programas puedan diseñar mejor. Entonces, ¿quién es tu población beneficiaria? Realmente. No, y es que la academia también, está bien, la academia también hace análisis. Pues tienes a la academia, tienes a los servidores públicos, a las dependencias, ¿no? Esa es tu población beneficiaria que quieres incidir. ¿Cuál sería de esa, pues toda la potencial que existe? Y a partir de eso, ve cuánto es la diferencia y genera estrategias para tratar de atender a más. Porque también para lo que te sirve, para estrategias de escalamiento. Una cosa bien importante, en todas las políticas públicas y también en los proyectos, tiene que ver con, y ahora cómo lo escalo. Hay proyectos muy efectivos que tú los mides en ciertos lugares que son chiquitos, pero que son muy necesaria la supervisión. Que a la hora de escalarlo, ¿qué quiere decir? Llevarlo a atender un gran número de población, se cae. No hay manera que tú mantengas ese nivel de atención. Tener claridad sobre las poblaciones te ayuda a ver, también valorar las posibilidades de escalamiento. ¿No? Si ves que un programa durante años se mantiene en una población atendida chiquita, a lo mejor no es solo el presupuesto. A lo mejor es que no hay manera de escalarlo. Que el tema de implementación es tan complejo que no hay manera de escalarlo. Porque por naturaleza las personas nos hacemos más eficientes en nuestro trabajo, ¿no es cierto? El primer año nos costaba más, el segundo ya menos, un poquito ibas mejorando, pero por naturaleza sí somos, ¿no? Entonces, cuando los programas se mantienen, ahí puede ver, ya desde la evaluación de diseño, te está diciendo que puede haber un problema en la operación. Bueno, teoría de cambio. Esto me encanta. Sí. Una pregunta. Tengo como un conflicto entre, entendí el ejemplo, pero entre una población potencial y un objetivo. Bien. Pongamos otra cosa, por ejemplo. Y como que me gustaría como conceptualizar la diferencia en qué hace la diferencia entre potencial y objetivo. Espacios públicos, por ejemplo. Rescate de espacios públicos, vale. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el problema que decían Antonio? Es que muchos están vandalizados, que muchos ya están hasta incluso con hierba mala, etcétera, descuidadísimos. Exacto. Entonces quieren recuperar esos espacios, embellecerlos y hacer contraloría social para que la población mejore la cohesión social. ¿Cuál sería, en ese sentido, por cuál quieres empezar? Empieza por población potencial. ¿Cuál sería ahí la población potencial? Los espacios públicos. Los espacios públicos por recuperar, para llamarles de alguna manera. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Tu población potencial. Ahora, ¿tu población objetivo cuál sería? Imagínate nada más, piensa en este caso en el programa, que es un programa que inicia, y como inicia generalmente, aunque no inicie, tú tienes un presupuesto acotado. Entonces vas a tener que tener una estrategia de priorización. Es que a eso quería ir. Es como una estrategia que no es una regla, pero, o sea, por ejemplo, y yo trabajé ahí, y por eso elegí el ejemplo. Y lo que nos decían era vamos a actuar en el lugar donde actúe Hábitat para que tenga un doble impacto en la cohesión social, ¿no? Entonces, si no era uno de los polígonos de Hábitat, no podían ir a rescatar. Mira, yo creo, lo acabo de decir perfecto, es una estrategia de priorización con base en ¿qué? En los criterios de elegibilidad. Cuando ustedes hacían las reglas de operación en el PASTRA, ¿no es cierto? Decían, los espacios públicos que vamos a rescatar son
en localidades de entre 50,000 y no sé qué, que sean polígonos hábitat, que sea, ¿no es cierto? Que el gobierno municipal entregue una carta de que esté interesado en mantener el espacio. Esas cosas que generalmente en las reglas de operación aparecen como criterios de elegibilidad, digamos que es el apellido que le agregas a la población potencial. Espacios públicos por recuperar que estén en polígonos hábitat, ¿sí? Y entonces ya la población atendida es de estos los que pudiste atender. Pero, ¿por qué no sirve esta? Porque te sigue diciendo todavía que hay un problema. Mira, yo cada día refuerzo más esa idea y sobre todo con los responsables de los programas que digo, mira, ahorita estás diseñando el programa nuevo, pero en 3 años te van a exigir cuentas. Y lo más probable es que no hayas logrado resolver todo el problema. Atendiste unas partes y avanzaste, pero no todo el problema. Porque, como en toda la vida, casi todos los problemas son multifactoriales. Entonces, con una sola política es difícil, ¿no?, que lo atendamos. Si tú siempre definiste esta población potencial, también como dijo, perdóname, no me acuerdo tu nombre. Alejandra. Sí, tuyo. Alejandra. Te da cuenta de los recursos que tuvo el programa y que necesitaría si quieres atender todo, ¿no? Entonces también los responsables de los programas pueden decir, oye, pues no, o sea, yo no, o sea, no me da ni los recursos humanos, ni los materiales, ni los presupuestales para alcanzar todo lo que tengo. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso entonces tengo mis criterios de elegibilidad. Ahora, déjame te cambio un poco otro programa que no está clasificado como social, pero quiero que vean que también aplica este tipo de conceptos para otro tipo de programas. Déjenme les cuento el caso Coneval. Coneval es un programa P. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hacemos en el Coneval? Medimos pobreza y hacemos evaluaciones. ¿Para qué? ¿No? ¿Cuál es el problema que deseamos atender como Coneval? El problema que deseamos atender es la desconfianza que se tienen en los resultados de la política social. Si la gente creyéramos en que los responsables de los programas nos dicen la verdad, ¿para qué los evaluamos? ¿No es cierto? Entonces, el problema que deseamos atender es la desconfianza. ¿Quién es nuestra población potencial y objetiva? De acuerdo con la ley, eso sí lo sacamos de acuerdo con la ley, pero nuestra población potencial, fíjense, nuestra población objetivo son todos los responsables de política pública, ¿no?, que afectan la política social, que pueden utilizar la información para mejorar los programas. ¿Cuál es nuestra población objetivo? La Comisión Nacional y la Comisión Intersecretarial de Desarrollo. Es un subconjunto de lo de arriba. ¿Por qué esas comisiones? Porque la Ley General de Desarrollo Social nos dice que tenemos que entregar la información específicamente a estas comisiones. O sea, sí se puede usar este tema de conceptual independientemente de la naturaleza o las características, siempre que entiendas el concepto. ¿Qué pasa, por ejemplo, trabajamos en cambio climático? Y sí. El programa que vamos a hacer es, o sea, bueno, los beneficiarios finales, pues no puede ser, pues el mundo. Sí, 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 sí. Pero con quien realmente tratamos, pues o sea, lo que queremos hacer es que las emisiones de los sectores industrial y energía se reduzcan. Entonces, diseñé un programa para mí, mi población objetivo, a pesar de que no se beneficien de nada, pero yo sí, lo que se definía como que mi población potencial es toda la industria y toda la energía, no los que se benefician. Es un sistema de información, es un sistema de transferencias, es un sistema de pago por servicios. ¿Qué es? Pues es un mercado de carbono. Entonces, perfecto. Es básicamente TOC, incentivo, o sea, más bien pero yo como gobierno en ningún momento les doy dinero. No, pero generas incentivos para que sus acciones valgan más o valgan menos dependiendo
si compran o dejan de comprar o algo así, ¿no es cierto? Pero al final, tú estás, o sea, lo que se trata de tu programa, lo que tú estás entregando son incentivos. Pero eso es lo que yo les, o sea, es lo que se les dice, pero en realidad lo que está sucediendo es que nos estamos obligando a bajar sus emisiones en el tiempo. Entonces, desde su perspectiva me estás afectando negativamente. ¿No? O sea, como me cuesta llamarlos beneficiarios. No le llames beneficiarios, llámale población atendida. Por eso, fíjate, a mí no me gusta lo de beneficiarios, era para explicar, pero es atendida. ¿A quién atiendes? Entonces, por eso conceptualmente, quiero entender un poco más el programa, pero si ya lo entiendo, te lo podría definir un poquito más. Pero en el momento que entiendes conceptualmente, por ejemplo, se te hace mucho más fácil. Y puedes ayudar, ¿para qué sirve? Para dirigir al programa de, esta es tu función, dígite aquí. Lo demás viene. Muchas veces tenemos la tentación de decir, bueno, es que yo atiendo a todo el mundo. Pues sí, seguramente, ya viendo, digo, aquí es mucho más obvio. Pero hay en otras ocasiones que también te lo dicen. Y seguramente, y no dudo, puede haber un efecto mariposa. Pero más allá de eso tienes población atendida directa. O sea, y en eso voy a lo de la teoría de cambio. ¿A quién quieres afectar con lo que incides? El ¿No es cierto? Exacto, ya sea como comportamiento. ¿A quién quieres afectar con lo que incides? Negativa o positivamente, pero ¿a quién quieres afectar? Cuando ya piensas eso, entonces, este tema de la evaluación de diseño, solo con eso, o sea, podría ser una evaluación de diseño nada más con tema de poblaciones. Y podrías rascar, bueno, porque a lo mejor puedes decir, oye, ya hay errores de inclusión, dado el diseño, podría haber errores de inclusión o de exclusión, ¿no? O sea, pueden ser tanto como te lo puedes imaginar. Pero bueno, son las 7:42, lo voy a dejar aquí, vamos al break, 10 minutos, y ahora sí me arranco a la metodología, porque solo era la reflexión. Pero créanme, esta es la parte más rica, porque lo que quiero que se lleven como mensaje. Y no hay una metodología per se perfecta de diseño. ¿Qué quieres responder? Con base en eso, ¿no? Empiezas a diseñar preguntas y empiezas a ver conceptos. Eso es una evaluación, chicos. Eso es una evaluación. ¿Vale? ¿Qué dijo? Ay, a ver, déjame le llamo.